casa, ustedes se den la oportunidad de volver sobre el texto de la primera lectura de hoy, que está tomada del primer libro de los Reyes en el capítulo 18. Y me gustaría que lo leyeran con detenimiento, porque ahí aparece en el texto de hoy una contienda, una lucha entre los profetas de Baal y un profeta de Dios, Elías. Y la forma como esa contienda se presenta. Y me gustaría que volvieran sobre ella, porque también quiero que ustedes aprendan lo que significa aprender a orar a Dios, aprender a confiar en el Señor, y cómo hay ciertas características que la oración tiene, sobre todo cuando uno tiene la seguridad de estar orando al Dios verdadero. Les voy a resumir y me gustaría que se lo imaginaran como una especie de película para que ustedes intenten ser un poquito como espectadores de ese momento que nos narra el libro de los Reyes. Dice que el rey Ahab, que era un rey pagano y que rendía culto al dios que llamaban Baal, tenía 400 profetas. 400. Y un día Elías, el profeta de Dios, él solito, le dice a su pueblo, a su gente: ¿ustedes hasta cuándo van a estar cojeando, como caminando en muletas? Porque no saben todavía cuál Dios rendir culto, si a Baal o al Dios de nuestros padres. Y entonces Elías le dice a su pueblo, le dice: vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a ofrecer que los profetas de Baal ofrezcan un holocausto y yo ofreceré a mi vez un holocausto a Dios. Pero vamos a descuartizar el animal. Recuerden ustedes que el holocausto consistía en coger un animal y quemarlo. En eso consiste el holocausto. Y entonces Elías dice: miren, vamos a elegir 2 novillos, uno para los profetas de Baal y uno para mí. Descuartícenlo, pónganlo sobre el altar y que empiecen los profetas de Baal, pero eso sí, no enciendan el fuego. Sencillamente vamos a orar. El Dios que encienda el fuego en el novillo que hemos sacrificado, ese será el Dios verdadero y a eso ustedes seguirán. Y el pueblo dice: nos parece muy bien. Cogieron los 2 novillos, los descuartizaron, lo montaron sobre Baal y Elías le dice: empiecen ustedes, les doy la delantera. Y dice la Sagrada Escritura que entonces la gente empezó, los profetas de Baal, 400, empezaron a orar y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y le gritaban: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y dice el texto que no hubo ni voz ni respuesta. Y ellos brincaban en torno al altar. Imagínense ustedes esos 400 hombres brincando y gritando: Baal, respóndenos, en una especie de algarabía. Y entonces Elías se puso a burlar de ellos, se empezó a burlar de ellos. Y le decía: griten con voz más fuerte. A lo mejor tendrá algún negocio su Dios, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Griten más. Ese Elías era fregado, se estaba burlando de ellos. Llevaban horas invocando el nombre de Baal. Entonces gritaron con voz más fuerte, incluso se hicieron incisiones con cuchillos hasta chorrear sangre por sus cuerpos, según la costumbre. Claro, empezaron a pasarse el cuchillo por su cuerpo y a sacar sangre, a ver si por lo menos la sangre que sacaban de su cuerpo lograba que su Dios Baal le respondiera la súplica. Y dice el texto: pasó el mediodía y entraron en trance, pero no hubo nadie que respondiera a su voz. Y entonces dice Elías: ahora me toca a mí. Acérquense todo el pueblo. Entonces Elías volvió a arreglar el altar, tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Israel, eligió con las piedras un altar en nombre del Señor
Y fíjense, le hizo un añadido. Hizo alrededor una zanja. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo puso encima. Y le dice a la gente, llenen de agua la zanja. Llénenla de agua. Y así lo hicieron. Y le dice Elías otra vez, échenle más agua a la zanja. Y así lo hicieron. Y le dice por tercera vez, échenle más agua a la zanja. Rebosen la zanja. Y así lo hicieron. Y la zanja incluso llegó a rebosarse, dice el texto. Y Elías empezó a orar diciendo simplemente esto: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se reconozca que tú eres Dios, que yo soy tu siervo, y que por orden tuya he obrado estas cosas. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has convertido sus corazones. Dice el texto, cayó el fuego del Señor, que devoró el holocausto y la leña, secando el agua de las zanjas. El pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra, exclamando, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Ahí termina el texto de hoy. Aquí hay muchas cosas que nosotros podríamos sacar como conclusión y como aprendizaje y como enseñanza de nuestra vida. Cuando uno ora y clama al Dios verdadero, la oración siempre tiene una respuesta. Pero cuando uno ora de manera equivocada a quien no debe orar, aunque sea una oración, uno podrá hasta incluso maltratarse, sacarse sangre, y podrá gritar, y podrá desgañitarse, y podrá quedar sin voz, y podrá hacer lo que sea y brincar. Pero esa respuesta nunca, esa oración nunca tendrá respuesta. Cuando uno clama al Dios verdadero, no se necesita ni sacarse sangre, ni gritar, ni hacer alaraca, ni bulla. La oración auténtica proviene de un corazón siempre sereno. Y esa oración serena es escuchada por Dios. Dios no escucha el clamor de su pueblo por gritos. No se necesita gritar para orar, porque Dios no es sordo, como se burlaba Elías de Baal. Dios no es ni sordo, ni está dormido, ni anda ocupado en sus negocios. La persona que clama a Dios, la persona que ora a Dios, lo hace siempre de una manera muy confiada. Eso es importante tenerlo en cuenta porque nosotros a veces creemos que cuando uno ora tiene que gritar. Sobre todo que cuando uno ora tiene que ordenar. Y ni lo uno ni lo otro funcionan en la oración. La oración que funciona es la que procede de un corazón que es obediente a Dios y que es adorador, como el corazón de Elías. Yo no sé si ustedes alguna vez habrán oído hablar del padre Fortea. Es un sacerdote exorcista español. Hace varios años, yo esto lo pude entender muchísimo mejor en la experiencia que tuve con él en un retiro espiritual que hicimos hace años en la Ceja Antioquia, en un retiro de sacerdotes, un retiro latinoamericano. Era la noche del miércoles de esa semana. El retiro siempre iba de lunes a viernes, de lunes a jueves, y la noche del miércoles, en esa casa de retiros, la gente del pueblo sabía que la casa quedaba abierta para que todo el que quisiera ir pudiera llegar para hacer oración. Siempre es una noche de oración con el pueblo. En ese lugar podían haber tal vez apeñuscadas 1000 personas. Sacerdotes éramos como 160. Y recuerdo que el padre Fortea, que era el que dirigía el retiro y dirigía la oración, él se puso en el micrófono y él empezó a orar. Pero a él no se le entendía lo que oraba. Primero porque oraba entre dientes, en forma de murmullo. Y segundo porque oraba en latín. Él no se puso a gritar.
ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, manda fuego, ven. Oraba entre dientes, casi ni se le escuchaba, y oraba en latín. Y empiezan los demonios a desatarse. Se lo digo porque fui testigo en ese momento. Había por lo menos entre las 1000 personas, había por lo menos como 4 que empezaron a gritar y a hablar en lenguajes extraños. Y mientras el padre más oraba, ellos más gritaban. Y el padre, inmutable, sereno, tranquilo, no cambió ni en un solo momento su rostro, ni su forma de orar. Simplemente los ojos cerrados, y oraba. Y estos acá gritando, y él orando, y estos acá gritando. Cuando uno clama a Dios, los demonios se desatan y los demonios se alborotan. Pero cuando uno clama a Dios, les insisto, Dios no es ni sordo, ni anda ocupado en sus negocios, ni está dormido. De tal manera que la escucha de la oración no depende de la intensidad del grito. No creamos nosotros que por ser gritones cuando oramos, Dios más nos va a escuchar. Porque a Baal le estaban gritando 400 y Baal no respondió. Y se sacaron sangre y Baal no respondió. Y Elías simplemente dijo: Señor Dios de Abraham, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has convertido sus corazones. Lo único que usted necesita cuando ore es un corazón muy reverente y muy confiado. Es lo único que usted necesita. Ni gritos, ni demandas, ni exigencias, ni siquiera las lágrimas. Porque la oración no se escucha por las lágrimas derramadas, sino por la obediencia del corazón. A Dios le importa más el corazón que obedece que al que llora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.